En este video vamos a hacer una especie de review acerca de los AirPods Pro. Los he tenido ya durante varios días, creo que ya 2 semanas, y los he probado en varias situaciones y les pedí en Twitter que me dejaran algunas preguntas. Además, vamos a hablar en este video de cómo se sienten, qué tan cómodos son, si se escuchan realmente bien, qué tan bien funciona la cancelación activa de ruido y sobre todo porque muchos de ustedes están interesados en comprarlos. De hecho ya están disponibles en México, pero creo que los envíos están hasta enero. Sin duda son un producto muy demandado y que muchos tienen interés de saber cómo funciona y si realmente vale la pena comprarlos. Así que como les dije, dejé algunas preguntas en Twitter y la primera dice así: ¿qué tanto te ha durado la batería? Un promedio. La batería me ha durado lo mismo que dice el sitio de internet, el sitio de Apple. Dura alrededor de 4 horas, 4 horas y media la carga completa si están usando la cancelación activa de ruido. Yo creo que con la batería no hay inconvenientes si ustedes, por ejemplo, van al gimnasio, van a correr o los usan ocasionalmente, por ejemplo, en el receso de la escuela. La batería de los AirPods es más que suficiente y les va a durar muchos días. Si por el contrario tal vez se pasan todo el día en la oficina escuchando música, probablemente los tengan que cargar más de una ocasión, incluso un par de veces, para que les puedan aguantar. ¿Son cómodos aún llevándolos puestos 4 a 5 horas? Sí, son cómodos. En mi oído sí quedan. De hecho, tenía la preocupación de que no fueran a insertar en el oído, por así decirlo, y se me cayeran, pero no fue así. Llevándolos mucho tiempo, sí que te acostumbras, sobre todo si estás sentado, se sienten muy bien. Si vas corriendo, a veces da la sensación de que se pueden salir, pero como les digo, eso depende mucho del oído de cada persona. Así que les aconsejo que si los pueden probar antes de comprarlos, lo hagan. Y si ya los compraron, como es mi caso, prueben todos los tipos o las medidas o tamaños de las ear tips o las bolitas de silicona que vienen. Y en el caso mío, las medianas quedaban algo grandes, las sentía un poco incómodas, entonces las ear tips chicas de silicona, esas fueron las que me quedaron. Lo que sí noto es que cuando los llevan mucho tiempo puestos, el oído claramente tiene un poco de calor, entonces cuando pasa el tiempo tienden a resbalarse. En mi caso no se me han salido, pero sí que después de un par de horas o unas 3 horas noté que se estaba saliendo un poco y eso no es tan cómodo. Hay muchísima diferencia de sonido con respecto a los AirPods 2. Yo no tuve los AirPods 2, pero sí tuve los de primera generación. Y sé que los de primera y segunda generación son bastante similares en cuanto a sonido. De hecho, técnicamente no hay diferencia. Apple dice que los AirPods Pro son mejores en cuanto a sonido, pero en lo personal no he notado ninguna diferencia. Para mí suenan exactamente igual. Donde sí hay diferencia es en la cancelación activa de ruido. ¿Por qué? Porque obviamente la cancelación aísla nuestro oído de los demás sonidos del exterior y esto permite que escuchemos la música mejor. A mí me ha pasado que con las mismas canciones que escuchaba antes, con los AirPods Pro escucho sonidos de instrumentos que antes no podía captar y también ligeros tonos un poco más agudos y los bajos un poco más fuertes, pero yo creo que es por la cancelación activa de ruido, porque cuando la desactivo y entro al modo transparencia, pues todo suena exactamente similar a como era en la primera y me imagino que en la segunda generación. ¿No sientes que se caen? Como ya comenté, a veces da la sensación, sobre todo los primeros días, no estaba muy acostumbrado, sentía que se iba a caer. Al menos en mi oído el AirPod no queda dentro de él, por así decirlo, sino que queda como que ligeramente salido, pero la goma de silicona funciona realmente bien y se adhiere al oído, así que no se me han caído y también cuando agito la cabeza no pasa nada. Así que, como les digo, también depende mucho del oído de cada persona. En YouTube hay muchos videos de quienes los han devuelto porque no se les acomodaron. En mi caso, sí me van bien.
¿Qué tan buena es su cancelación de ruido? Aquí este es el punto pues muy importante, es la característica principal de los AirPods Pro. La cancelación de ruido es increíblemente buena, no es por exagerar ni porque me guste Apple, sino que la cancelación de ruido es mejor de lo que yo esperaba. Antes había probado algunos auriculares de diadema, no los tengo, pero los había probado cuando están de muestra, sobre todo de Bose, y aíslan realmente bien. Los AirPods aíslan a un nivel bastante similar. Los pude probar mientras viajaba en carretera y al abrir la ventana, pues obviamente entraba el viento a la velocidad a la que va el auto y lo cancelaba realmente bien. No, el ruido del viento no entraba en el AirPod ni lo volvía loco, sino que era como si yo estuviera en otra parte. Las voces también las aísla muy bien. El sonido en general que puedan tener de carros, murmullo, el aire acondicionado, en fin. No lo he podido probar en un avión, pero lo que sí les puedo decir es que no es que silencie por completo al 100% todo el ruido ajeno o exterior, pero sí lo hace muy bien y eso era un problema que yo tenía con los AirPods de primera generación. Lo noté de inmediato en cuanto los compré, que había gente hablando a un lado mío y yo le subía todo el volumen y podía escuchar perfectamente la conversación de ellos, lo cual era muy incómodo porque no me podía concentrar en la música ni en mis podcasts. En cambio, con los AirPods Pro, esos problemas se fueron, la cancelación es maravillosa y yo creo que en el video del unboxing la reacción ahí está, me quedé sorprendido y toda la gente que prueba los AirPods Pro tiene esa misma reacción. Ahora bien, hablando acerca de la opresión que pueden llegar a generar, había gente que decía si duelen los oídos cuando los ponen. En lo personal no me pasó así. Durante los primeros días sí, no estaba acostumbrado, yo jamás había usado audífonos de silicona, así que los primeros días me sentí definitivamente extraño al utilizarlos. Sentía una ligera molestia aquí, pero jamás llegó a ser dolorosa. Ya con el paso del tiempo, de los días, me he habituado y funciona realmente bien. No me duele, se ajustan bien, ya sé cómo ponerlos porque sí que tiene una ligeramente, ya no es nomás ponerlos como los AirPods de primera generación, sino que sí se tiene que ajustar un poco más. Algo que también tengo que decir es que los gestos, me gustaba más los de los AirPods antiguos, que era con un golpeteo, porque era mucho más rápido. Simplemente tocabas, incluso te podías en ese golpeteo ajustar el AirPod, mientras que con los Pro el toque, para empezar, demora más tiempo y luego en segundo lugar, si estás en movimiento, tienes que detenerte un poco la velocidad para agarrar el brazo, para agarrar el AirPod y tocarlo. Y a veces de por sí da la sensación de que se caen, pues tocándolo lo jalas un poquito más. Entonces eso sí no me gustaron mucho los gestos, aunque eso sí, hay más variedad de gestos y ahora ya permite Apple volver atrás con un triple toque, lo cual pues es algo bueno, pero a la vez tiene su inconveniente por la manera en que se implementa. El tamaño, ¿cómo caben en el bolsillo? Sí, son nada más ligeramente más grandes que la carcasa de los de primera y segunda generación y cabe de hecho en el bolsillo pequeño que trae el bolsillo de los jeans o de los pantalones. Así que son realmente portables, pueden caber en cualquier lugar, los pueden traer con ustedes sin que les genere ningún problema. También algo que me llamó la atención es que se rayan todavía un montón. Es decir, tú en cuanto los sacas y los pones en la mesa, ya se rayaron. Así que aconsejo que usen una case. Ese video no es patrocinado ni nada, pero yo compré esta por Amazon y es bastante protectora. Además de que tiene este anillo que lo pueden colgar. Así que valen la pena comprarlos. Los AirPods Pro son sin duda mejoras en todo aspecto respecto a los AirPods de primera y segunda generación. El inconveniente, claro está, es su precio y que por ese precio hay otras alternativas que, bueno, ya esto es independiente y lo pueden ver en otros canales, pero los AirPods Pro, si ustedes desean cancelación de ruido en un tamaño pequeño, los tienen que comprar pues sí o sí, porque hay otros audífonos que son más grandes y que no son tan cómodos como este y cuestan el mismo precio, así que los AirPods Pro son una gran alternativa. Si no desean la cancelación de ruido, sin duda pueden optar por los de segunda generación,
que traen casi todo, es decir, nomás varía el diseño y la cancelación de ruido que no los tiene. Pero si no las desean estas nuevas funciones, vayan a los de segunda generación y cuestan menos, sobre todo ahorita en el Black Friday, y todas estas épocas los bajan de precio, mientras que los Pro, por ser nuevos, no los van a descontar ni nada. En definitiva, los AirPods Pro son un gran dispositivo que Apple, de los mejores dispositivos que ha creado Apple en los últimos años, junto a los AirPods de primera y segunda generación. Así que los he disfrutado mucho y sin duda ustedes van a tener la misma experiencia, sobre todo si anhelan la cancelación. Así que este fue el video, dejen su like, suscríbanse, comenten y también activen la campana de las notificaciones. Vayan, activen la campanita y activen las notificaciones de la app de YouTube. Así que síganme en Twitter, soy Álvaro y los veo hasta la próxima.